De nada, disculpe. Perdón, ya Zoom no lo recuerda. Bueno, nada, seguimos, no habíamos hablado mucho, así que no creo que se pierda demasiado, pero rebobinando un poquito, vamos a enfocarnos en estas herramientas para el gobierno de las universidades en esta sociedad, ¿vale? En la sociedad actual. Dentro de los elementos que han impulsado los grandes cambios o las grandes transformaciones de este enfoque, bueno, vamos a encontrar con algunas cosas que seguramente van a resonar un poco con nuestra propia realidad. Por ejemplo, el tema de la integración de personas externas a los gobiernos universitarios ha sido bastante importante, principalmente para poder aportar una visión más externa de las necesidades sociales. O sea, y se ha intentado hacer una conexión de eso. Además, también se han seleccionado a los líderes, especialmente en el tema de rectorías, con algunos criterios profesionales que ha enfocado un poco que se estabilicen los equipos desde un punto de vista un poquito más estratégico, con una dirección más estratégica y que se oriente a todo este enfoque de resultados. Eso lo vamos a ver, tema de la transparencia y la importancia que tiene la nueva modalidad que lleva después de la integración del NPR de la transparencia de los resultados y cómo eso también se vincula con los rankings. Otra cosa súper importante que necesitan entender un poco cuando hablamos de todo lo que es el proceso de un buen gobierno dentro de la universidad es el tema de la autonomía universitaria. Hay diferencias entre lo que es la composición de la universidad em, latinoamericana con la Universidad Europea. La Universidad Latinoamericana tiene como por esencia y tradición muchísima más autonomía que lo que han tenido las universidades europeas, pensando en todo lo que es la influencia política y todas las corrientes que se han desarrollado. La Universidad Latinoamericana, bueno, luego de la revolución en Argentina, se ha posicionado de una manera mucho más autonómica. Entonces, es un concepto que si bien ha ido evolucionando, tiene como un nacimiento de una forma diferente, pero que también se ha ido unificando mucho con los procesos de descentralización. Entonces, esta autonomía no se puede entender como una desconexión con el Estado, sino que el Estado ha seguido siendo este actor pues, esencial dentro de lo que es la elaboración de la estrategia de educación superior, ahí enfocado en lo que implica la legislación, la asignación de recursos, por lo que también se ha ido exigiendo a las universidades, a las instituciones, que exista a través de un pequeño control, a través de esta rendición de cuentas un poco más clara y transparente. Entonces ha ido haciendo una especie de equilibrio entre lo que es la autonomía y la responsabilidad como el enfoque o como este corazón del buen gobierno universitario. Entonces, para que ilustremos eso un poquito, antes ya de empezar con los temas como específicos, em, pensar quizás en algunos modelos universitarios, por ejemplo, el caso del modelo danés, que es bastante reconocido por sus buenas prácticas dentro de la gobernanza universitaria, que se ha ido basando principalmente en la flexibilidad y en las estructuras, por decirlo así, eficientes, y ha inspirado a muchas universidades alrededor del mundo por la forma en la que ha dado también, como que ha entregado un poco el poder del gobierno a la institución. Esos cambios, por supuesto, no son tan fáciles, va a depender siempre del contexto político, del contexto social en el que se desarrolla una institución. También hay demasiado resistencia al cambio dentro de lo que son las instituciones y por su parte de lo que es el gobierno en sí. Todo lo que es el corporativismo, la inercia institucional, que pueden ser obstáculos bastante significativos. Entonces, es fundamental que podamos introducir quizás mecanismos de flexibilidad y modelos adaptables dentro de lo que es la institución como tal, y desde ahí cada institución ha ido encontrando su propio camino. Entonces,
Ya para empezar con conceptos un poquito más desarrollados, ¿qué significa esto para los líderes académicos? ¿Qué significa cuando nosotros hablamos que vamos a ser agentes de cambio y cómo se van a impulsar las distintas reformas basadas en toda esta evidencia y en el poder fortalecer vínculos entre la sociedad y la universidad? Aquí entendemos que este buen gobierno no es solamente desde el objetivo institucional, sino que hay una responsabilidad colectiva bastante relevante que va a definir el impacto que podemos generar a futuro dentro de las sociedades. Entonces, vamos a intentar trabajarlo desde ese enfoque. Y bueno, vamos a ver cuatro puntos que son principalmente, que hacen referencia principalmente a cómo la universidad se ha tenido que enfrentar a los distintos retos de la sociedad del conocimiento y la globalización. Hacemos una pincelada sobre lo que es la planeación estratégica dentro de la universidad y la pertinencia de los objetivos. ¿Cuál es la importancia que tiene esta estrategia para que la universidad en el fondo vaya superando o mejorando la calidad dentro de la institución como tal? Y vamos a ver un poquito sobre la misión de las universidades de tercera generación, ¿vale? Ahí nos vamos a quizás salir un poco de lo que es el contexto latinoamericano porque tomamos buenas prácticas, por decirlo así, o así es como se le denomina a universidades que están posicionadas en otros lugares del mundo. Así que eso es lo que vamos a ver dentro de esta sesión. La idea es que, bueno, ustedes puedan comprender un poquito cuáles son estos desafíos a los que se ha ido enfrentando la universidad en este mundo globalizado. Son bastante diferentes a los que quizás pasaron en los años 90, en los años 2000, porque claramente entra de lleno lo que es la tecnología y el conocimiento y cómo eso también ha ido transformando la misión y la función que tiene la institución como tal. O sea, vamos a intentar identificar cómo la globalización y la sociedad del conocimiento han ido influyendo tanto en lo que es la educación superior y cómo las universidades en sí han tenido que irse adaptando para poder seguir siendo relevantes y competitivas, que sabemos que esas son como las claves de una institución. Desde ahí también explorar un poquito el concepto de planeación estratégica y entender cómo se definen los objetivos que guían las instituciones. Muchas veces pensamos que las cosas están como muy dadas por hecho, pero tenemos que integrar y aprender que la planeación estratégica es algo que se elabora, es súper importante para que la universidad en el fondo pueda ir alcanzando metas, pero también las pueda unificar o las pueda trabajar de una manera transversal dentro de lo que es esta expectativa también de la sociedad y en este entorno tan cambiante. Otra cosa que vamos a intentar desarrollar es el reconocimiento de la importancia de la estrategia para poder mejorar la calidad de la institución. Aquí la idea es que nos demos cuenta que la calidad de una universidad no solamente depende de lo que se enseña, del conocimiento, sino de cómo se planifica y de cómo se ejecutan también las distintas estrategias para poder cumplir con las expectativas no solamente interna, sino que también externa, y ahí cuando hablamos de externo nos referimos siempre a nuestro entorno, contexto, sociedad, ¿ya? Y bueno, interiorizarnos un poco o descubrir para el que quizás no tenga ahí tan profundizado lo que es el concepto de universidad de tercera generación. Hay una teoría que nos entrega una visión y profundiza también sobre las fuerzas que impulsan a convertir una institución en este tipo de universidad. Son las universidades denominadas del futuro porque en el fondo han ido haciendo procesos de transformación y evolución, desenfrascándose, perdón, de esta idea de no solamente enseñar e investigar, sino que también de la colaboración con externos, con las empresas y con los gobiernos, para poder, en el fondo, generar desde ahí un nuevo conocimiento aplicable al mundo real, a la sociedad en el que se está desarrollando la institución. Así que nada, yo espero que al final de la clase ustedes puedan entender un poquito mejor cómo estas universidades, cómo la institución en sí planifica y adapta todas sus estrategias para poder responder a todos estos cambios globales, a las necesidades locales y de la misma forma como también han tenido que asegurar que su misión educativa siga siendo relevante dentro de toda esta
locura de cambio y transformación que ha sido bastante rápido. Entonces, nada, yo abro una pregunta muy, muy amplia, pero igual es importante entender más o menos cómo ustedes lo ven sobre cómo que consideran o cómo creen ustedes que la globalización y la digitalización ha ido haciendo cambios dentro de lo que es la misión de la universidad en la actualidad. Bueno, si quieren compartirlo, maravilloso, lo podemos ver. Todos tenemos apreciaciones diferentes, pero claramente que hay una serie de elementos que han ido influyendo. Sobre todo hoy en día que ya vivimos en lo que es la llamada sociedad del conocimiento, es una nueva realidad. Solamente pensar 10 años atrás con hoy día han habido bastantes cambios. El conocimiento en la actualidad se ha convertido en un recurso bastante importante para el crecimiento y desarrollo social. Y no solamente desde la perspectiva social, sino que también desde el crecimiento económico. Entonces, hacemos una pequeña comparación sobre las diferencias quizás con la sociedad industrial del siglo XX, donde la producción y bueno, la producción de bienes era lo fundamental. Ahora es la información y la tecnología, por supuesto, la que mueve el mundo. Y sabemos también la importancia de este clic, o sea, que tenemos la información a solo un clic. Y lo peligroso también que se puede convertir. En este sentido, las universidades han tenido un papel bastante importante en un contexto que se ha ido nutriendo bastante por esta nueva perspectiva. Se ha transformado, bueno, la institución como tal se ha ido transformando no solamente en centros de enseñanza, sino que también de producción de conocimiento. Y eso ha ido influenciando un montón dentro de lo que es la sociedad y por lo mismo ha ido haciendo un crecimiento bastante alocado, por decirlo así, como que ha ido creciendo de una manera enorme y no lo hemos ido dosificando. O sea, ha sido un crecimiento muy, muy expansivo. Ya no se limita solamente a formar estudiantes, sino que también existen otros roles dentro de lo que es la institución. Está todo el hecho de colaborar con empresas, con el gobierno. El trabajo colaborativo con instituciones que han ayudado también a la creación de soluciones tecnológicas. La investigación ha tomado mucho más potencia dentro de las instituciones y claramente que todas estas políticas públicas también se han nutrido bastante con los aportes de la universidad. Entonces eso ha hecho que al final todos la producción que pueda tener una institución tenga bastante impacto dentro de distintos sectores y ese impacto es mucho mayor. Entonces, además de tener una importante responsabilidad, las universidades se han tenido que enfrentar a pequeños desafíos y también a muchísimos retos, grandes retos, debido a esa globalización. Entonces, hoy día nos estamos moviendo en un espacio donde hay tanto cambio, se genera tanta expectativa hacia la institución que también se han tenido que enfrentar a retos bastante importantes. La globalización como tal ha impulsado una transformación dentro de lo que es el funcionamiento de estas instituciones. Se han introducido nuevas formas de enseñanza. Hoy día, por ejemplo, habemos 86 personas conectadas, 87, en todo lo que implica la educación en línea. El uso de la tecnología también nos ha ido ahí mermando. No sé qué opinan ustedes con el nuevo trabajo con la inteligencia artificial, cómo nos ha dificultado quizás poder salir de lo tradicional y tener que integrar esta nueva estrategia, este nuevo recurso, nueva herramienta de una manera responsable. Entonces, se ha intensificado un poquito la competencia entre la universidad a nivel global. Ya no solamente vamos a ofrecer una buena educación, sino que también tenemos que hacer una adaptación a estos cambios tecnológicos y de la misma forma intentar atraer este talento internacional para poder seguir siendo competitivas. Entonces, han pasado muchas cosas. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta
Y también darle la connotación de lo que implican estos nuevos cambios, cómo lo han visto ustedes, no sé si alguien eh, hace docencia o trabaja dentro de lo que es la parte de la tecnología, pero creo que eso es uno de los desafíos hoy día que los estamos viviendo. No sé, por lo menos para mí ha sido bastante complejo el tema del trabajo con inteligencia artificial. Em, que es el uso responsable. Wow, lo que dice una compañera, a ver, voy a leer un poquito los comentarios porque esto me interesa. La globalización genera que la universidad piense en la sostenibilidad y solidaridad mucho más general y de las consecuencias de su acción en la sociedad. Una sociedad cambiante requiere universidades cambiantes. Totalmente de acuerdo, la IA nos plantea nuevos desafíos. El arquetipo de los jóvenes hoy en día, donde la transmutación de valores, la titulitis e inflación de notas sobre la presión a los docentes. En la docencia es complejo, ya es necesario reglamentarla. Súper complicado lo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, me imagino que todos conocen Turnitin o todo esto software antiplagio, pero que no entran a IA. Entonces, al final trabajamos bajo el miedo también. Por ejemplo, yo el año pasado dirigí un TFM, que es un trabajo final de máster. Em, y yo le decía al alumno, es que no puedes entregar este trabajo porque lo estaba haciendo con inteligencia artificial, entonces tienes que hacer estos cambios, bla, bla, bla. Y volvíamos a la segunda tutoría, tercera tutoría, cuarta tutoría, octava tutoría, y él seguía entregando el trabajo con, o sea, nunca lo modificó. Y cómo yo podía realmente decir, mira, estaba haciendo tu trabajo de forma no tan responsable porque estaba utilizándolo como un copy-paste, que hemos luchado mucho por eso. Al final yo creo que tenemos que darle la vuelta y lo que dicen por ahí es el tema del acompañamiento. Eh, claramente que no es la competencia contra la inteligencia artificial, sino que darle el enfoque de utilizarlo como una herramienta, pero donde nosotros también podamos influenciar o tratar de que ellos utilicen un poco, bueno, el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, no sacamos nada con darles todas las posibilidades eh, que lo usen de manera tan libre, porque al final no se desarrollan las competencias que esperamos, que es que puedan tener su propia opinión de un concepto, de un campo, de una cosa muy específica de la que ellos están trabajando. Entonces, se dificulta bastante. Yo creo que ese es el gran reto hoy día, o sea, cómo lo estamos viendo. Por ejemplo, yo tenía, no sé, una presentación y al inicio de mi clase les decía, bueno, vamos a hacer un trabajo bueno, yo hago clases virtuales, entonces también sabemos que estamos utilizando mucha tecnología, pero era como una cosa de un juego donde cada uno, bueno, yo les mostraba en la pantalla un slice con 5 fotografías. Entonces ellos tenían que subir un screenshot de la pantalla y preguntarle a Chat o a Gemini, lo que tuvieran. Bueno, trabajamos con ChatGPT que le hiciera una historia sobre esa fotografía. Y la cosa es que, bueno, de toda la gente que hizo la actividad, la historia era la misma, se cambiaban pequeños detalles y eso también tenía que ver con el uso que tú le das a la herramienta. Entonces, la que tenía más detalle era porque usaban mucho más, entonces el algoritmo también hace trabajos ahí y la información era mucho más sofisticada. Y desde esa perspectiva tú tratas de decirle, bueno, hagamos un uso responsable, aquí hay algunas palabras que se utilizan a nivel genérico, entonces tratemos de modificarlas, de cambiarlas por otras, bla, 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 pero así todo el uso es bastante irresponsable. Entonces, estamos trabajando con una generación que es diferente. Bueno, no sé si ustedes han hecho algún taller o curso sobre el trabajo con generación Z. Yo hace como 2 años hice una formación cortita
donde se presentaban de manera muy genérica las características de esta nueva generación, que son muy diferentes quizás a la millennial o a las generaciones anteriores. Entonces, igual es un poco entender, ellos son nativos digitales, pero tienen facultades o competencias diferentes a las que tienen las generaciones anteriores. Por ejemplo, están acostumbrados al uso del móvil. No les gusta usar el ordenador, el computador. Entonces ahí tenemos un problema porque no quieren usar los recursos quizás que nosotros hemos aprendido o que se han utilizado desde la tradicionalidad. Yo me imagino que hace 30 años atrás, 20 años atrás, la gente se utilizaba y hacía sus trabajos con máquina de escribir y cuando llega el ordenador dicen, wow, esto es una locura y son cosas que en el fondo eh, sabemos que van a cambiar. No sé, yo me hablaba con una compañera de trabajo, mi jefa es mucho mayor, entonces me decía, "Ah, pero cuando pasó lo de la calculadora también había resistencia. Claro, habían resistencias, pero lo de ahora, el cambio es mucho más potente porque nos dice muchas cosas, o sea, tenemos mucha información que también hay información que está bastante, bueno, no sé si ustedes utilizan las herramientas, pero se puede ver que existe un montón de positivismo dentro de este tipo de recursos. Entonces, es muy complejo. Yo creo que los alumnos de hoy nos ponen desafíos bastante importantes porque tienen esos accesos. Entonces, claramente cuando hablamos sobre inteligencia artificial y todas estas cosas, posicionarnos, tener una postura, sabemos que es un reto, que la institución como tal tiene que tratar de responderlo, pero también tiene que hacer una adecuación a lo que es la sociedad del día de hoy y lo que también quieren a nivel un poquito más macro. Complejo, pero bueno. Yo los invito más que todo a que lo replanteemos, lo pensemos, que hagamos un proceso de análisis de decir, bueno, cuáles son las posibles soluciones que yo daría para el tema de los trabajos. Por ejemplo, para mí el tema del TFM es bastante desmotivador porque bueno, dirijo en tres titulaciones diferentes. Hay una que es formación del profesorado, que se trabaja mucho con psicólogos y claro, el enfoque es distinto, porque tienen bueno, son psicólogos, entonces trabajan también temas como muy enfocados en procesos de cambio. Bueno, no voy a entrar en mayores detalles, pero creo que es como la menos difícil de trabajar, pero hay otras que sí, o sea, son programaciones completas hechas a través de inteligencia artificial. Entonces, ahí es como, bueno, me entrego y trato de hacer esta revisión y de hacerme como que en verdad estoy en un mundo paralelo y no estoy viendo nada. Em, o trato, o sea, también como de entrar dentro de lo que es el desafío y tratar de posicionarme y bueno, tomar alguna perspectiva desde qué punto lo voy a dirigir. Pero eso es claramente que son los grandes desafíos de la institución hoy día. Hoy día yo hablo y también es súper incierto, no se sabe qué va a pasar en 3 años más. Yo no sé si ustedes recuerdan el ingreso de ChatGPT dentro del aula. O sea, eso fue hace 2 años, no hace más. Yo terminé mi tesis doctoral, la hice a mano, o sea, como se hacían hace 10 años atrás, o sea, buscando información, todavía con libros, y claro, llega esto, pero fue como, ¡pum!, llegó y se instauró y los alumnos la usan mucho. Un compañero dice, ¿cómo avanzar hacia un uso responsable de las TIC, incluida la IA, si la sociedad en su historicidad ha permitido su uso indiscriminado? ¿Cómo se puede observar en las redes sociales hoy en día la posverdad sin temor a mentir? Sí, yo creo que dentro de este mundo como académico, por ejemplo, a mí un día una persona me dijo, pero escucha un podcast para que... y yo, ¡ah! Me llama la atención que la gente se informe a través que lo puede hacer porque son opiniones y las opiniones obviamente siempre son válidas y respetables, pero cuando estamos entregando información divulgativa tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente hay una cosa
de la importancia de la verdad. O sea, yo teorizo, busco información, evidencia empírica y trato un poco de alejarme de lo que es esa divulgación que no está certificada. Hay mucha gente que le gusta y que finalmente nutre mucho su conocimiento a través de ese tipo de estrategias, que es súper válido, pero yo creo que siempre tenemos que poner ahí como atención en desde dónde nos vamos a informar. Al final es eso, la información es es un tesoro que tenemos que intentar cuidar, ¿vale? Entonces, eso yo creo que importante que lo tengamos como un tema de análisis, que vayamos reflexionando. Yo los invito a eso, a que reflexionemos, a que intentemos integrar todas estas cosas como parte de desafíos institucionales, pero también muy personales. Somos parte de un cuerpo académico que también se le pide mucho al profesorado de la educación superior sobre activar un montón de cosas, generar conocimiento, crear investigación, pero no se nos posiciona en esta incertidumbre de los desafíos actuales, que es enfrentarnos a cómo vamos a dirigir. Yo creo que es eso y tomar posturas también y hacerlo desde una manera respetuosa, obviamente, pero siempre desde la reflexión. Y invitar a nuestros alumnos a que reflexionen, a que hagamos trabajos de conversar o simplemente si ellos no quieren, de abrir un poco las puertas hacia la conversación. Creo que eso es muy importante, de dialogar, de ver posturas y de identificar hacia dónde también nos podemos mover, ¿vale? Y bueno, desde ahí también nacen todas estas formas de planificar, cómo la universidad ha tenido que intentar un poquito hacer una nueva manera de planificación. A ver, quiero leer esto que están escribiendo porque a mí me parece súper interesante. Un compañero dice que desde su parte él les inculca que la IA debe ser una herramienta de apoyo a los diferentes procesos en ciencias que promuevan la construcción del conocimiento y la difusión del mismo. Toda vez que articule la biología y sus áreas y escalas, aprovechar la herramienta. Las instituciones universitarias tienen la responsabilidad de construir políticas de uso responsable y ético de la IA para poder brindar herramientas a los docentes y a las mismas. Bueno, yo creo que eso se está haciendo, por lo menos en mi universidad donde yo trabajo, se hacen un montón de formaciones, muchísimas sobre ella. Al final es siempre lo mismo, como uso responsable, eh, no sé, vamos a aprender a usar prompts, vamos a aprender a pedirle a tal herramienta que nos ayude con esto, que nos facilite. Y si lo pensamos como un poquito más, como profundo, decimos, siempre necesitamos esta ayuda. O sea, si hace 10 años atrás nosotros hacíamos un trabajo súper pesado de leer libros, de informarnos, de documentarnos, de aprender a hacer búsqueda, ¿por qué siempre tenemos que utilizar eso como de facilitar? Somos facilitadores, obviamente, somos docentes y estamos como guías dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de un estudiante. Pero yo creo que es desde ahí donde tenemos que reflexionar cuál es nuestro rol. Lo podemos usar, pero ¿con qué fin? O sea, si yo le voy a preguntar a una herramienta o decir, dame un trabajo, eso no es facilitar, eso es pedirle que te haga un trabajo o que te dé ayuda para crear algo. ¿Dónde está el desarrollo del pensamiento creativo? O sea, a mí no se me van a ocurrir cosas solas. Yo de repente voy caminando por la calle y el otro día estaba mirando, no sé, me fui caminando desde mi casa al centro de la ciudad, son 2 kilómetros y algo. O sea, camino mucho y empecé a mirar como, no sé, de la nada dije, wow, qué curioso. Empecé a mirar como las fotografías que habían en las vitrinas de los lugares y me di cuenta que desde que llegué al lugar donde vivo han cambiado mucho las formas de mostrar como la publicidad. Y dije, oh, mira, esto sería interesante, como hacer un recorrido por calle y empezar a buscar esas diferencias o hacerlo, bueno, no sé, se me ocurrió una idea. Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser súper creativos desde distintas perspectivas, distintos campos, distintas áreas. Entonces, el hecho de utilizar tanto este tipo de herramientas eh,
también los frena a ser creativos, los frena muchísimo. Le dejan la responsabilidad a este tipo de recursos y al final no se les ocurren a ellos las cosas. Entonces es como decir, pasa algo, la creatividad es algo que se desarrolla desde que somos muy pequeños, muy pequeños. Y es principalmente con lo sensorial, o sea, nosotros podemos desarrollar la creatividad a través del tacto, del gusto y todas esas cosas, pero claro, eh, mm, hoy en día nos movemos mucho en esa inmediatez, entonces ahí creo que ahí entra la peligrosidad, es saber un poquito identificar cuáles son los puntos en los que yo tengo que guiar, porque a mí me llegan alumnos y me dicen, este es mi TFM, esta es mi idea, y de verdad, chicos, o sea, son ideas fabulosas, o sea, uno las mira y dice, wow, a mí no se me hubiese ocurrido esto ni en un siglo pensando, pero claro, no son ideas propias, entonces... Tenemos yo creo que la invitación es a reflexionar. Y es súper interesante lo que comentan porque finalmente, si lo vemos, es en contextos diferentes, pero finalmente llega a lo mismo. O sea, nos estamos encasillando en lo mismo. Yo me imagino que en 5 años más va a haber mucha más solución o van a haber otras estrategias en las que nos vamos a tener que mover. Entonces, el tema del internet, dependiendo cómo lo usabas, lograbas resultados similares, depende del nivel de conocimiento del usuario. Ahora es más sencillo, antes requería un poco más de programación. Sí, yo creo que va a depender siempre del alumnado, pero nosotros tenemos que posicionarnos a los alumnos que vamos a tener o que tenemos hoy día. Mm, yo cuando tenía 18 años tenía un computador y no tenía internet como en mi casa fijo. Y los alumnos que entran hoy día a la universidad tienen todo, o sea, son recursos diferentes. Entonces, ese es el gran desafío, o sea, cómo nos vamos adaptando y cómo vamos integrando también toda esta nueva información y toda esta nueva estrategia y nuevos recursos que tenemos ahí como súper disponibles. Entonces, ahí entramos en lo que es este foco de la planeación estratégica, porque, y la importancia que tiene también, sobre todo en este entorno tan cambiante como en el que estamos viviendo hoy en día. Cuando pensamos qué es exactamente la planeación estratégica, bueno, este es un proceso bastante racional mediante el cual se determinan los pasos que se van a seguir para alcanzar un objetivo y nos permite también prepararnos para superar todos estos obstáculos y aprovechar oportunidades que en el fondo puedan ir surgiendo dentro del camino. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que hacen las universidades, que es a modo preventivo de el uso responsable de la inteligencia artificial, no sé, las normas que deberían seguir, cuáles son cómo nos vamos a, a penalizar si existe como un sobreuso, un mal uso. Entonces, todas esas cosas están planificadas anticipadamente para poder, en el fondo, ir superando obstáculos. Por otro lado, también la parte de planeación, pero estratégica en sí se refiere a las acciones que se van tomando para poder lograr estos objetivos. Cuando hablamos de estrategia, es la que nos permite en sí partir de una visión clara y cómo desde ahí podemos hacer frente a distintas circunstancias, ya sean favorables o adversas, asegurando que estas acciones nos lleven a los resultados que la institución como tal espera. Entonces, dentro de este contexto universitario, lo que es la planeación y la estrategia tienen que tener siempre un sentido de pertinencia, o sea que deben estar bastante alineados con las necesidades no solamente locales, sino que también globales, donde se está envolviendo la institución. Localmente, por supuesto, las universidades tienen que intentar responder a las demandas socioeconómicas y culturales del lugar, del contexto en el que están insertas y al mismo tiempo intentar también dar una visión un poquito más global, aprovechando todo lo que son las tendencias internacionales y utilizando también este recurso de digitalización o colaboración internacional dentro de lo que es la investigación. Eso se ha movido muchísimo y eso está buenísimo porque en sí la universidad también ha podido potenciar lo que es la colaboración, el poder trabajar en redes, trabajo de equipo. No sé, por ejemplo, yo estoy en un equipo de investigación que el foco está en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que la Universidad Autónoma de Barcelona trabaja con 3 universidades más. Hay un montón de gente trabajando en Chile, en Argentina.
Brasil, hay una red en Australia, hay otra red de trabajo en Italia, México, o sea, y es un trabajo en red, o sea, la gente no viene todas las semanas a hacer una reunión o a juntarse de manera esporádica, o sea, periódica, perdón, de manera presencial, sino que lo hacemos todo siempre en red y es súper entretenido porque se está trabajando de una manera colaborativa. Hoy en día los equipos de trabajo se están fusionando bastante bien y eso sí creo que es una de las ventajas de poder utilizar este hermoso recurso que es la digitalización y en general la tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, claro, nos ha ayudado, pero también ahí nos podemos ver con pequeñas adversidades. Por ejemplo, no sé, el tema de los congresos, hoy en día es mucho más fácil asistir a un congreso, pues hacer todas nuestras cosas y dentro de lo que es la virtualidad. Y si no podemos asistir al congreso de manera presencial, lo podemos ver y seguir a través de internet. Entonces ahí vamos viendo cómo nos ha ayudado y cómo también ha ido poniendo esos obstáculos. Pero en general, para que este tipo de planificaciones, de planeaciones estratégicas dentro de una institución sea efectiva, es súper importante que los objetivos que se definan sean pertinentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un objetivo pertinente, bueno, la pertinencia se va a referir principalmente a que los objetivos de la universidad tienen que estar alineados tanto con las necesidades inmediatas de la sociedad en la que se están encontrando, que sería esta dimensión local, como también a todas estas tendencias y oportunidades internacionales, que sería esta dimensión global. Entonces, es súper importante que las universidades puedan plantearse objetivos flexibles. Que se puedan adaptar a todos estos cambios que está viviendo la sociedad, pero que también puedan seguir manteniendo su foco principal desde esta dimensión local. Entonces, el llamado es que para que exista una planeación estratégica efectiva, exista también toda esta adaptabilidad sin perder lo que es la misión de la institución como tal. ¿Ya? Eso muy importante. Y dentro de este proceso estratégico de la universidad, bueno, aquí es un pequeño diagrama que en el fondo nos permite ilustrar un poquito cómo se van trabajando a través de distintos elementos el proceso como tal. Entonces, primero lo que la universidad hace para poder llevar a cabo este plan estratégico es poder hacer un proceso de anticipación que como tal es poder prever los cambios que se vienen avecinando como no sé, nuevas demandas del mercado laboral o todos estos avances tecnológicos que la universidad pueda tener dentro de su radar, que estos cambios pueden pasar. Entonces, cuando ya tenemos esta anticipación, nos movemos a lo que es la decisión, donde las universidades en sí tienen que tener la capacidad de hacer una elección de las acciones más adecuadas para poder enfrentar a estos cambios. En general, desde ahí nace también una elección del método que viene a ser la referencia de cómo lo voy a implementar, vamos a implementar estas decisiones de una manera efectiva y cómo también vamos a poder utilizar todas estas cosas que se nos presenten. Por ejemplo, todos estos procesos específicos o tecnológicos con los que nos vamos a encontrar. Por otro lado, tenemos lo que es la posición, que es donde nos encontramos en el entorno educativo y a su vez también lo que es el marco de referencia, que es el que nos va a guiar como tal dentro de nuestras acciones, como por ejemplo serían los nuevos valores institucionales. Desde ahí, bueno, la perspectiva nos da la visión a largo plazo y nos va ayudando también un poquito a mantener la coherencia en todos estos esfuerzos y podemos plantear también un discurso de cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a comunicar no solamente nuestras fortalezas al mundo, sino que también recordarnos que existe un entorno y que todo esto ocurre dentro de un lugar, de un contexto externo que también va a influir un montón dentro de estas decisiones. Entonces, nada, estos pequeños elementos lo que hacen es permitir identificar que existe una interacción de distintos conceptos para poder desarrollar un proceso estratégico dentro de una institución
lo que da, por supuesto, una visión un poquito más integral sobre la visión en la educación superior como tal. Y bueno, ahí es importante que hagamos estas, no sé, que podamos identificar y que podamos comprender desde qué punto nos movemos en las dimensiones. Tenemos lo que es la dimensión global y la dimensión local, y cómo eso viene a estar bien influenciado, cómo se puede eh, desarrollar dentro de lo que es esta pertinencia de la educación como tal. Entonces, cuando hablamos de la dimensión local de la pertinencia, lo que implica es que las universidades en general tienen que hacer una respuesta, dar una respuesta a las necesidades específicas de la comunidad en la que están ubicadas, ¿vale? Estas necesidades obviamente van a incluir distintos aspectos socioeconómicos, culturales, todo lo que implica el aspecto político y educativo como tal. Entonces, por ejemplo, si una universidad está ubicada dentro de una región donde la principal actividad económica es la agricultura, claramente que va a ser mucho más pertinente que se incluyan programas de estudios relacionados con las tecnologías agrícolas o la sostenibilidad de ese sector que con, no sé, titulaciones enfocadas en biología marina, por decir algo. Entonces, es desde ahí donde las universidades tienen que estar un poquito en sintonía con los desafíos locales y también intentar entender y entrar dentro de lo que son las demandas laborales. Entonces, el acceso a la educación o los problemas sociales y económicos de una región vienen a ser muy bien respondidos por esta institución de esta manera. Entonces la universidad al final lo que va a terminar haciendo o convirtiéndose es en una especie de agente de cambio para poder mejorar este contexto, ¿ya? Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Desde ahí, obviamente que nos vamos a ir a la parte más macro, que es la dimensión global, que hace referencia, obviamente, a cómo la universidad puede aprovechar las distintas oportunidades que existen a nivel internacional. Y principalmente se refiere a las colaboraciones, colaboraciones con instituciones extranjeras, programas de intercambio, bueno, el tema de adoptar algunas tendencias educativas que pueden ser digitalización, todo este enfoque sobre la inteligencia artificial, pero como ese concepto de globalización en el fondo nos ha ayudado un poquito a conectar a las universidades con el mundo entero. Entonces, hoy en día las instituciones lo que vienen a hacer es competir en un entorno un poquito más global y también deben ser mucho más capaces de ofrecer programas que estén a la altura de eso, de estos estándares internacionales. Y desde ahí también se ha movido mucho con el tema de la atracción del talento de todas partes del mundo. Entonces, eso es súper positivo porque se ha podido lograr incluir personas que quizás hace, no sé, 10 años atrás no hubiesen podido tener el acceso a entrar dentro de estos campos. Entonces, aquí, por ejemplo, imaginar que una universidad ofrece un programa de investigación en, no sé, en biotecnología y que va a colaborar con otras instituciones de otros países que en el fondo el objetivo sería poder acceder a tecnología mucho más sofisticada. Entonces, desde ahí se hacen quizás pasantía o se trata de trabajar con algún tipo de académico que esté reconocido dentro del aula, o sea, del área, perdón, o algún estudiante que sea muy bueno, de, no sé, por ejemplo, de posgrado, de doctorado, invitarlo dentro de tu institución para que pueda también hacer un aporte y en el fondo desde ese campo poder ir creciendo. Eso es como lo que se invita a hacer cuando hablamos de este intercambio de lo que es la conexión un poquito más local, perdón, global. Y, desde esas dos posturas lo que hacemos es tratar de unificar hacia lo que es la pertinencia de la educación. Y esto tiene que ver en cómo las universidades van a estructurar sus programas y sus métodos educativos para que en el fondo puedan responder tanto a las necesidades locales como a esas necesidades o estas tendencias globales. Entonces, para que esta educación sea pertinente, es súper importante que tanto los contenidos como los objetivos y las metodologías se adapten a estos dos niveles. Entonces, la universidad lo que hace es asegurarse de que lo que nosotros vamos a enseñar, que los planes que vamos a proponer sean útiles y también sean relevantes para los estudiantes dentro de este contexto más inmediato, pero que también haga toda esta preparación
eh, para este mundo un poquito más amplio y que en el fondo se convierta también dentro de lo que es el contexto como tal en un referente. Entonces, la idea es que los estudiantes tengan la capacidad de estar desafiados o en esta posición de enfrentarse a los retos de este mundo un poquito más globalizado. Eso hace que las universidades en el fondo vengan a hacer una constante reflexión o un constante diálogo con lo que es el entorno social y económico y que también los programas se han ido ajustando mucho a que los alumnos puedan adquirir distintas habilidades de conocimiento y que obviamente les sea útil para usarlos a nivel no solamente local, sino que también mucho más universal. Entonces, en sí, lo que la universidad tiene que hacer es poder equilibrar su papel local y global y desde ahí permitir no solamente que cumplan con su misión en la sociedad, sino que también puedan ser relevantes y competitivos a nivel internacional. La pertinencia en sí de estos objetivos educativos viene a ser, en última instancia, lo que viene a garantizar que los alumnos puedan aprovechar las oportunidades que en el fondo se le están presentando en los dos contextos. ¿Ya? Entonces siempre ahí todo se baja a niveles locales, pero siempre enfocándolo a todo lo que es la internacionalización y la globalización como tal. Entonces, desde ese punto, la estrategia no solamente viene a ser importante para esta planificación previa, sino que también juega un papel bastante importante dentro de lo que es la calidad de de la institución. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad dentro de una institución educativa, hacemos referencia también a la capacidad para poder cumplir con dos tipos de requerimientos que son los internos y los externos. Los internos son aquellos que se establece la misión y la visión, y los externos son los que en el fondo se conocen como las demandas del entorno. Entonces, para que la universidad pueda mantener la calidad, va a ser súper importante que su estrategia esté muy bien alineada con ambos tipos de requerimientos. Entonces, la estrategia sí o sí debe estar enfocada en fortalecer la relación de la universidad con su entorno y también asegurar que lo que se enseña y lo que se investiga sea súper relevante para la sociedad. Entonces, una buena estrategia lo que va a incluir es la identificación de los resultados esperados y la evaluación constante de si se están cumpliendo o no los objetivos planteados. Entonces, es un proceso que permite que las universidades puedan hacer una mejora bastante continua, que se adapten mucho a los cambios y que también garanticen que siguen siendo competitivas dentro del mercado global. Sabemos que competencia y colaboración son esenciales dentro de una institución de educación superior. O sea, lo vemos como la competencia, pero en el fondo es el posicionamiento y la cooperación, la colaboración son hoy en día uno de los elementos súper importantes que tiene que tener una institución como tal. No sé si hasta la hora van bien, voy hablando muy rápido, yo hablo súper rápido, entonces si necesitan que pare, me lo dicen y bajo un poquito porque es que tengo muchas cosas en mi cabeza, entonces no quiero que se pierda, pero si voy muy rápido, me dicen, ¿vale? Habla más lento, por favor. Ok, lo voy a intentar. Em, bueno, no sé si tienen dudas hasta aquí. Hasta ahora, ¿alguna duda de algo? ¿Algo que quieran acotar? No sé cómo lo ven ustedes dentro de todo este contexto. ¿Nada? Vale. Seguimos entonces. Ok. Em, bueno, aunque ahora ya llegamos a lo que son las universidades de tercera generación. No sé si las conocen, la han leído por ahí. Es una teoría bastante antigua ya, pero que se ha mantenido, bueno, obviamente se ha ido actualizando, pero se posiciona más o menos en el año 2009. Huitzema la propone y es un concepto que habla sobre las universidades de tercera generación. Hoy en día ya estamos hablando de universidades de cuarta generación, pero todavía no está conceptualizado, o sea, no está teorizado. Entonces, la idea es que
se establezca también una, perdón, me voy a mover un poquito. Em, que se establezca desde ahora cuál es la nueva conceptualización. Nosotros vamos a entrar en lo que es esta universidad de tercera generación como la evolución dentro del rol y la estructura de las instituciones. Bueno, según Wisema, las universidades han pasado por varias generaciones, en este caso por tres generaciones principales. Chicos, espérenme un poco que voy a prender la luz de mi casa. Vale, ahora sí. Que me hace como... Lo siento. Bueno, se nos propone desde esta teoría que las universidades han ido pasando por tres generaciones principales. Em, Primero, entender que las universidades de primera generación eran las que estaban enfocadas principalmente en la enseñanza. Doctora, Sí, doctora, perdón, ¿está usted haciendo alguna presentación? Es que no estamos viéndola, pero no estamos viendo de pronto alguna slide, alguna diapositiva. de verdad. Hace un rato, hace 2 minutos solamente. Yo sí estoy mostrando mi Dice, diapositiva. sí se ve la diapositiva que dice la importancia de la estrategia para la calidad de las universidades. Sí se ve, sí se está Ah, viendo. perdón, excúseme. ¿Sí? Sí se ¿Todo está bien? viendo. Todo bien, sí se está viendo. Es- Ok, yo sí. tengo la misma circunstancia de Francis, está congelada la pantalla. A Sí, a ver, mí también me pasa lo mismo. déjenme un poquito. Espérenme. Sí, está bien. Están cambiando las diapositivas. Ahí están pasando. Lo que habría que ver, los que no pueden ver, es arriba en la plantilla superior dice reunión y PowerPoint. A lo mejor hay que clicar ahí. Está bien, doctora, sí están viéndose en forma consecutiva las diapositivas. Vale. Qué raro. Debe ser algo de quizás el ordenador tuyo. Sí, voy a intentar salir y nuevamente ingreso. Muchas gracias porque no, por más que cambie de vista, no veo a mis compañeros, pero, no. Pero fue hace un par de minutos. Gracias. Ok. Bueno, sí, Zoom da un montón de problemas. De hecho, yo me quiero conectar a mis audífonos y no me deja. Pero bueno, nada que hacer. Mm, Nada, bueno, como les decía, el tema de las universidades, ya entender un poquito que existen diferencias. Las universidades de primera generación son esas universidades que estaban enfocadas principalmente en la enseñanza. El objetivo principal de estas instituciones era poder transmitir conocimiento que ya existía a través de la docencia. En fondo es como este modelo de docencia catedrática donde, bueno, predominó durante muchos siglos y que también está súper representado como estas universidades medievales que estaban bastante centradas en lo que eran disciplinas clásicas, más que todo eran derecho, no sé, filosofía, teología. Eso eran los enfoques de la universidad. Pensemos que antiguamente era muy difícil el acceso a la universidad, hoy en día es mucho más accesible, entonces estos modelos han sido bastante tradicionales, pero no son los que predominan en el día de hoy. Cuando hablamos de las universidades de segunda generación, es un modelo de enseñanza donde además
transmitirse el conocimiento, las universidades empezaron a incorporar la investigación como uno de sus pilares fundamentales. Entonces, es un cambio que se da principalmente en el siglo XIX con el modelo de Humboldt en Alemania y que enfatizaba mucho la integración de la investigación y la docencia. Entonces, las universidades de esta generación lo que buscaban hacer era poder avanzar en conocimiento a través de la investigación académica. Entonces, ahí es donde se integra la investigación y se trata de trabajar desde las dos vertientes. Siempre, siempre, siempre tener en cuenta que esa es la esencia de la universidad, docencia, investigación. O sea, si nosotros hacemos docencia y nos enfocamos 100% en docencia, no estamos eh, como posicionándonos dentro de lo que es como la tradición de una institución educativa de educación superior. O sea, ahí docencia e investigación siempre tienen que ir a la par. Pero hoy en día, surge este nuevo concepto de universidades de tercera generación que hacen como bueno, una actualización un poco y surge todo este concepto innovador sobre un tercer elemento que es bastante importante y que junto con la enseñanza y la investigación no solamente van a crear conocimiento, sino que también lo van a aplicar para poder resolver problemas sociales, problemas económicos y problemas tecnológicos. Entonces se viene a caracterizar bastante la institución por hacer todo este fomento a la colaboración entre lo que es la academia, la industria y el gobierno. Y desde ahí nace este modelo de triple hélice que en el fondo viene a trabajar desde este enfoque. Y claramente que las universidades también están mucho más orientadas al emprendimiento y a la transferencia de la tecnología, a todo lo que es el poder promover el impacto social y económico de sus actividades y crear estos entornos que en el fondo vengan a impulsar la innovación y el desarrollo empresarial. Entonces, este concepto de Wisema lo que hace es destacar cómo las universidades han ido adaptándose a todas las demandas sociales y a las demandas en general de la sociedad moderna, transformándose en instituciones mucho más dinámicas que están conectadas con el entorno y que también en el fondo tienen esta respuesta o esta preparación para los desafíos del siglo XXI. Bueno, tenerlo en consideración porque en general son estas universidades que van un poquito más allá de la docencia y la investigación tradicional y que se convierten en sí como las generadoras de conocimiento que está mucho más aplicado dentro de los contextos actuales. Entonces, eh, hace que exista una transformación y también nace desde la idea de unificar 7 fuerzas, que son las fuerzas que impulsan este cambio. Primero está el poder ser colaboradoras con empresas tecnológicas, que en el fondo las instituciones puedan trabajar de manera estrecha con empresas, perdón, y que puedan enfocarse en áreas que son como relevantes dentro de lo que es el mundo actual, principalmente enfocada en tecnología para poder desarrollar proyectos conjuntos. Todo lo que es la búsqueda de colaboración por parte de las empresas tiene que, en el fondo hace que exista un aseguramiento de que sus proyectos futuros van a poder ser competitivos. Entonces, nos mueve desde esa corriente. Aquí entra de lleno lo que es la colaboración, o sea, la globalización, perdón, que afecta un montón a lo que es la universidad y que en el fondo las que mejor sepan aprovechar las oportunidades globales van a poder atraer talento internacional y consolidarse como referentes. Y desde ahí los gobiernos ven a las universidades como todos estos centros de incubación de ciencia y tecnología y que buscan hacer una explotación también del conocimiento que se produce. Esto pasó muchísimo con el COVID porque los gobiernos estaban ahí, dele que dele, o sea, la gente que encontró soluciones médicas muy rápido fue laboratorios que están adscritos a universidades. Entonces, desde ahí la sociedad en el fondo estaba solicitando cosas y los gobiernos estaban muy interesados. Sabemos por qué, porque esto se generara de manera rápida. Em, y bueno, al poder, perdón, que se me secó mucho la boca. Al poder hacer todo este enfoque con el impulso que se le da a
al trabajo como más colaborativo, nace también este concepto de interdisciplinaridad, donde la investigación claramente no puede quedar limitada a una sola disciplina, entonces las universidades lo que hacen empiezan a fomentar mucho más la colaboración entre áreas del conocimiento para que también se posicionen dentro de este proceso de innovación. Entonces, entra un montón la presión de la competitividad y las universidades también se han puesto mucho más flexibles y han mejorado mucho más el tema de la gestión para poder atraer y retener a los mejores estudiantes y académicos. Entonces, para que exista una buena respuesta, se ha hecho mucho el vínculo entre academia e industria y desde ahí se ha ido intentando responder el reto del mercado laboral actual. Entonces, la universidad lo que hacen, como tienen este trabajo colaborativo, ha permitido que, además de generar nuevo conocimiento, se pueda también aplicar de una manera mucho más efectiva dentro de lo que es el aspecto o la realidad industrial. Entonces, estas fuerzas trabajan ahí como bastante engranada, no, engrajenada, no, sí, ay, no sé, se me fue la palabra, en engranaje, en este sistema de engranaje, para que en sí puedan reestructurar, transformar o modificar este concepto de misión de la universidad como tal. Entonces ya no se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de hacer una participación mucho más activa en la creación del conocimiento, pero también en su aplicación. Entonces, estas universidades del futuro lo que hacen es que tienen toda esta visión de enseñanza, de creación de conocimiento, pero que también exista toda esta colaboración eficaz con el sector público o privado para que puedan hacer una adaptación coherente dentro de lo que son las demandas de una sociedad globalizada y también altamente tecnológica, que eso es lo que hoy día es lo que está pasando. Entonces, tienen características, las van a, bueno, dentro de materiales, de cosas, o cuando hablamos desde el aspecto, piensen que está, a ver, esta materia, estos temas están muy enfocados en la sociología, ¿ya? Como que se unifica la sociología con la educación, entonces son aspectos que desarrollan muchas vertientes políticas. Bueno, yo hago esta asignatura en el máster de docencia y la educación superior y a mis alumnos les digo que es una asignatura bastante compleja porque en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer es hacer un análisis de la sociedad desde distintos enfoques. Entonces, vamos a caracterizar o vamos a conceptualizar cosas desde esas perspectivas. Ahora ya nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de definiciones. Por ejemplo, la UGT son las universidades de tercera generación y así las vamos a nombrar y así las conocemos y hoy día nosotros hablamos y nos posicionamos como institución como la UGT, que es una universidad de tercera generación. Entonces, han ido cambiando las definiciones. Hoy día tenemos una nueva misión dentro de estas universidades. En contraste con las generaciones anteriores, ya no solamente nos quedamos en la simple transmisión del conocimiento, sino que hacemos un enfoque mucho más renovado que incluye que la generación del conocimiento y la creación de nuevo saber sea parte integral del proceso educativo. Entonces, esta nueva misión está muy enfocada en la generación de este conocimiento y que implica que exista un nuevo rol dentro de la institución, que se convierta no solamente en un espacio creador, sino que también de colaboración activa de todos los miembros de la institución. En este modelo son los estudiantes, los profesores y la universidad la que va a trabajar en conjunto para poder generar nuevo saber. Entonces, la investigación y la innovación pasan a ser como la base o los pilares fundamentales de esta misión nueva de la institución como tal. Entonces, desde ahí hacemos esta vinculación con el entorno y también tratamos de orientar a resolver los problemas reales de la sociedad, lo que va a implicar que obviamente exista una relación mucho más estrecha con sectores productivos y tecnológicos. Entonces,
Tienen mayor libertad, obviamente, para poder elegir su propio camino. Las universidades tienen mucha mayor autonomía para poder definir sus propios objetivos y también sus propios caminos estratégicos, a diferencia de las universidades anteriores, como de segunda generación, que se enfocaban solamente en investigar y enseñanza, y claramente que de la primera, que solamente se se enfocaban en transmitir conocimiento que ya estaba desarrollado. Y eso se perpetuó por mucho tiempo. O sea, piensen que nos quedamos con teorías por muchos años y no se producían aportes nuevos, hallazgos nuevos. Entonces, el campo de acción es mucho más amplio. Hoy en día hablamos sobre la colaboración con empresas. Aquí las universidades tienen la capacidad de poder asociarse con empresas tecnológicas, con gobiernos, con otros actores externos para poder desarrollar sus propios proyectos de investigación y que en el fondo generen también un impacto real dentro de lo que es la sociedad y la economía como tal. También son mucho más flexibles en las áreas de conocimiento. Las universidades no están limitadas a disciplinas tradicionales, sino que tienen la libertad de desarrollar nuevas áreas interdisciplinarias dentro de lo que es la función de las demandas del mercado global y también nuevas oportunidades tecnológicas que son mucho más emergentes al contexto actual. Desde ese enfoque, bueno, lo vemos como la personalización de la misión, o sea, las universidades han sido como mucho más específicas en poder decir, esto es mi objetivo, es mi misión, y cada universidad se siente también con la libertad de poder definir su misión específica, que se basa mucho en sus fortalezas y en el contexto donde opera, ya sea desde la investigación, desde la innovación tecnológica o también desde la enseñanza globalizada. Entonces, esto va a permitir que exista una diferenciación con otras instituciones y que también se ofrezcan programas como mucho más personalizados o unificados. Entonces, nada, bueno, entender un poquito que estas universidades de tercera generación no solamente se dedican a transmitir este conocimiento, sino que se centran un montón en la nueva creación, pero a través de la investigación y de la innovación. Entonces, son mucho más libres al momento de elegir su rumbo estratégico y también las ha convertido en instituciones mucho más flexibles que tienen esta capacidad de responder a los retos globales y de contribuir de una manera mucho más directa también al desarrollo económico de los lugares. ¿Ya? Y desde ahí, no sé, vamos a entrar a un tipo de modelo, no sé si lo conocen esto, lo han visto, modelos de, ¿saben de qué se trata un poquito? Los tipos de modelos de... ¿No? Vale. Espérenme un poquito que tengo problemas con mi... Ay, no sé dónde lo metí. Bueno, cuando hablamos de modelos, ustedes me ven, ¿cierto? Sí, sí, señora. Usted y a la diapositiva. Vale. Bueno, cuando hablamos de estos modelos de liderazgo, son tipos de modelos de liderazgo. Bueno, me imagino que ustedes más o menos comprenden un poquito qué significa este liderazgo dentro de la institución educativa como tal. Cada uno tiene su enfoque. Em, pero cuando hablamos del liderazgo universitario, nosotros tenemos que entender que no solamente recae en las cúpulas rectorales o gerenciales. Entonces ahí, ¿para qué nos sirve entender este modelo? Bueno, principalmente para... ay, que se me fue el Zoom, perdón. Para ver cómo se toman las decisiones. O sea, si nosotros estamos hablando de herramientas para que exista una buena gobernanza, tenemos que entender que el liderazgo no solamente va a recaer en unas personas o en estas cúpulas rectorales o gerenciales. Y bueno, hablamos de este tipo de modelo porque es un modelo que enfoca bastante en la distribución entre todos los miembros de la comunidad académica, especialmente los ámbitos docentes e investigadores. Dentro del contexto universitario, el liderazgo no se ejerce desde el cargo, sino que
Desde la autoridad académica, la capacidad de influencia que tiene que existir debe estar muy regida por la colaboración, por la visión y también por muchas acciones compartidas. Entonces, se entiende como un proceso bastante dinámico que implica gestionar de una manera bastante creativa todas estas tensiones entre lo que es la tradición y el cambio. Entonces, las universidades sabemos que históricamente han estado súper marcadas por tradiciones, por formas de evaluar, por jerarquía, el tema de las disciplinas, los calendarios, pero también hoy en día son escenarios de mucha innovación. Entonces, el liderazgo académico lo que hace es conciliar un poquito ambas dimensiones, proteger lo valioso de este legado tradicional y también abrirse un poquito más a este mundo y a la necesidad que vayamos a tener a nivel un poquito más contextual. Entonces, ¿cómo lo podemos entender en un ejemplo un poco más simple? Es cuando, por ejemplo, hacemos la introducción de una nueva metodología de evaluación por competencia. Y lo que queremos hacer es mantener un poquito este prestigio, este rigor académico tradicional. Entonces, la idea es que podamos promover este trabajo interdisciplinario, pero sin eliminar quizás la identidad de los departamentos que tienen tanta fuerza dentro de lo que son las facultades. Y la idea es que se trabaje de una forma un poquito más colaborativa. Entonces, lo vamos a asociar a centrarnos en los resultados, es decir, que vamos a crear condiciones que permitan que exista una investigación y una enseñanza de alta calidad, pero vamos a intentar de no meternos dentro de lo que es la tradición. No sé si se queda claro. Entonces, la idea es que se acepte mucho el funcionamiento a multinivel. Eso quiere decir que funcione no solamente a nivel institucional, sino que también individual. Entonces, este liderazgo es bastante relacional, se produce en situaciones en las que los compañeros de trabajo o todas estas personas que están dentro del mundo académico puedan trabajar desde una sinergia y, y sean ellos mismos quienes decidan quién es el líder, ¿vale? Entonces, es un tipo de liderazgo bastante transformador que ayuda mucho a que la gente en el fondo, en el día a día pueda hacer cosas con sentido. Entonces, ayuda mucho a esta activación del talento, por ejemplo, al apoyo de nuevos proyectos. Si estamos trabajando en red, vamos a poder hacer un proyecto quizá un poquito más amplio. Y el éxito de la gestión universitaria también está muy relacionado con la inclusión de este tipo de liderazgos, porque aquí no se trabaja desde la imposición desde arriba, sino que es una cosa bastante dialogada de una forma continua dentro del centro y de las unidades operativas hacia todo lo que implica el trabajo en la cotidianeidad. Entonces, existe toda esta capacidad de ejecución un poquito más realista y una voluntad de éxito que se puede ver en el día a día. Es el tipo de liderazgo que hace que la universidad en el fondo vaya a evolucionar sin perder todo lo que es el poder de la identidad de la institución como tal, y no depende ni del cargo, ni de la actitud, ni del compromiso, sino que de la generosidad profesional y del compromiso individual para con la institución. Entonces, es un tipo de liderazgo, se le conoce como liderazgo silencioso, pero que es uno de los liderazgos, el tipo de liderazgo más transformador a niveles como de instituciones. Entonces, es el modelo que se recomienda utilizar en este tipo de universidades, donde se pueden identificar también cuáles son las mejores prácticas y bueno, se trabaja la verdad es que bastante bien. A ver, nos quedan 30 minutos. Yo creo que lo alcanzamos a ver. Es un pequeño video que me gustaría que lo comentáramos. Bueno, dura como 3 minutos, 4 minutos. Pero me gustaría que lo comentáramos porque desde ahí podemos hacer un análisis sobre la aplicación de algunas cosas o estos desafíos con los que nosotros nos podamos encontrar y cómo las distintas herramientas que podamos adquirir nos van a ayudar a resolver o responder algunas cosas que se están dando a niveles mucho más internacionales y mucho más globalizados de lo que nosotros pensamos. Entonces, nada, voy a ver cómo comparto.
tienes que dejar de compartir y después volver a compartir con audio. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia. Ahí se escuchaba. ¿Se escuchaba? Sí, sí, sí. Sí, señora. En la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada.
La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Ay, perdón, yo estaba hablando. Nada, bueno, yo creo que, ¿qué opinamos de eso? O sea, lo que hablábamos al inicio nos deja como bastante mejor enfocados, perdón, que sí. Vamos a hablar de algo Em, que tiene un... Ay, ¿qué le pasa a esto? Dejar de compartir. No sé cómo lo vemos, cómo lo podemos interpretar, si nos hace sentido o no. Bueno, era lo que estábamos hablando al inicio. Si tienen tiempo, vean esa entrevista completa. La verdad es que está súper buena. Dice cosas bastante relevantes de, bueno, de muchas cosas y nos deja dentro de lo que son estos desafíos. Es un mensaje de esperanza que requiere la participación de los valores humanos. Yo creo que va por ahí el tema de la creatividad, bueno, de la curiosidad que se les ha perdido un montón a los niños. No sé si les pasa, pero hoy en día cuando le queremos mostrar algo nuevo a un niño, los niños quedan como, "Ah", y uno está ahí como súper emocionado porque claro, quizás, no sé, por ejemplo, a mi edad yo jamás había visto algo tan tecnológico y si yo le muestro a un chiquitito de 5 años una, no sé, una impresora 3D y le digo, mira, esto lo imprimí ahí, al niño eso es como que le da igual, pero claro, yo todavía me sorprendo con esas cosas. Entonces, como que se ha perdido un montón eso y es súper difícil traspasarlo al aula con personas más grandes. Le pasa mucho también a la gente con la que, no sé, por ejemplo, estamos interaccionando y uno hace preguntas, yo de repente digo, ¿me estarán realmente poniendo atención o no? ¿O será tan relevante lo que les estoy contando? Quizá yo me emociono muchísimo con algunas cosas, pues son temas que a mí me gustan, entonces de bajarlo un poquito a la realidad y decir, ay, mira, esto pasó y la gente queda como, no sé, creo que nos falta un poco el trabajo con ese tipo de herramientas, aprender a modularlas un poco mejor. Em, Muchas gracias, Marcelo. Sí, el video está súper bueno. Bueno, el país en general hace entrevistas bastante buenas, sobre todo en el área de la educación. Son cosas súper contextualizadas. Por ejemplo, siempre hacen entrevistas con Mario Puig, que a mí me gusta mucho, un psiquiatra, pero que también se dedica mucho al tema de la educación. Entonces,
trata como temas bastante al paralelismo. Vean ese tipo de cosas, nos ayuda un poco a aprender y también a desaprender lo que hemos ido haciendo, las prácticas que hemos ido desarrollando. No son cosas divulgativas, sino que es gente que está dentro de lo que es el mundo de la investigación y que también trata de hacer un poquito de traspaso de lo que se ha ido aprendiendo, y se ha ido, bueno, identificando como nuevos hallazgos con el paso del tiempo. El tema de la tecnología es bastante importante, ahí el posicionamiento que tiene la universidad es el que tenemos que replantear y el que tenemos que identificar hacia dónde se mueve. Entonces, bueno, desde ese enfoque nos vamos a ir pasamos por todo este tipo de modelos, ¿por qué es tan importante poder identificar cuáles son los tipos de líderes que vamos a tener? Principalmente, bueno, en el tema de la digitalización y la automatización, se han acelerado procesos, entonces se ha demostrado también la necesidad urgente de adoptar la tecnología para poder mejorar la gestión académica y obviamente desde ahí la calidad educativa. Existen muchos beneficios dentro de lo que son las nuevas tecnologías y cómo las vamos a gestionar. Está todo el tema de la automatización, la eficiencia. Hay un montón de iniciativas que han ido también optimizando procesos de automatización. Por ejemplo, el tema de la mejora de la gestión se ha trabajado bastante con ese tipo de herramientas y que son iniciativas que se han ido aplicando a otras instancias, pero no, en el fondo lo que se nos pide mucho es que estas personas que están dentro de del rol de liderar, perdón, van a ser los que tienen también el potencial de identificar las necesidades y poder transformar la educación a través del complemento de las distintas herramientas, de poder aprovechar todos estos recursos para poder liberar también el proceso creativo y no solamente de los alumnos, sino que también de su profesorado. Y desde ese punto nosotros podemos hacer una mejora de la gestión y también de la docencia. Entonces, nada, nos saltamos a lo que sería el modelo estadounidense. ¿Por qué? Porque este modelo ha sido reconocido por tener muy buenas prácticas dentro de lo que es la universidad como tal. Es un sistema de educación que está inmerso dentro de un modelo educativo bastante diverso, tal como su sociedad, pero que viene a compartir bastantes características muy importantes dentro de lo que es un buen modelo de gestión, ¿vale? Ahí vemos lo que es la autonomía, la descentralización, la flexibilidad, que son elementos que han permitido que el modelo estadounidense se destaque dentro de los rankings internacionales y además sean la base de lo que se conoce como el gobierno compartido. Es un modelo organizativo que hace una definición bastante y como específica sobre la gestión de las universidades. Piensen que Estados Unidos tiene más de 4.500 instituciones de educación superior que contempla múltiples enfoques desde lo que es la investigación intensiva hasta la educación técnica. Entonces, es una universidad que por muchos años ha integrado este modelo de triple emisión. Vienen a combinar todas estas fuerzas de enseñanza, investigación y también del impacto social y económico y se han alineado un montón con el concepto de universidad de tercera generación. Entonces, son sistemas independientes de evaluación, tanto en universidades públicas como privadas, y se han ido sometiendo a través del tiempo a procesos de acreditación que han garantizado que también sus niveles bueno, sus estándares de calidad sean bastante buenos. Me voy a detener un poquito porque veo que están escribiendo cosas y eso me interesa mucho. Em, una buena reflexión, súper buena, pero en lo que la mayoría de los seres humanos dedicados a la educación han querido que la educación se atreva desde hace más de 1000 años. Desde mis encuentros con los estudiantes les doy un gran valor al discurso enfocado en la ética, los valores, la empatía, el amor, la compasión. El video es súper bueno, de acuerdo con casi todo. Yo no quitaría completamente lo que puede hacer la IA, ya que aún no es 100% confiable en sus resultados, no en sus búsquedas ni en sus cálculos. Por otro lado, la de los niños que se ven apáticos es más basado en la gratificación instantánea que adormece la capacidad de sorpresa. Sí, es muy triste eso.
Las universidades siempre han tenido el objetivo más que transmitir información, generar conocimiento, de hacer investigación, de transformar. Entonces, un error teórico conceptual decir que la universidad de tercera generación, que en el fondo no se explica bien a qué se refiere, son ahora la panacea de la revolución del siglo XXI. Como si las universidades no llevaran décadas trabajando en mejorar la forma de enseñar sobre todos los campos del conocimiento y haciéndose expertas en formar y educar cada vez mejores profesionales. Quiero dejar la reflexión de que las universidades reconocidas en los mejores rankings del mundo son aquellas que llevan desde el siglo XX, incluso desde el siglo XIX y aún más antes, haciéndose expertas en enseñar, y es posible que estas universidades, aunque le den cabida a los nuevos desarrollos tecnológicos, también mantienen su modelo de educación tradicional. No sé a qué te refieres cuando dices que no se explica bien. Que es un error teórico conceptual. Yo trabajo bajo teorías, no las creo yo. Ojalá pudiese tener la capacidad de teorizar algo, un nuevo concepto. Una teoría, puede leer a Wiseman, que él es el que lo plantea de una forma mucho más específica, y bueno, ahí muestra el modelo de teorización, y como les dije, desde el 2009 no es algo nuevo, tampoco es una panacea, es algo que se ha ido integrando y que se ha ido también modulando en las últimas décadas, porque es lo que hace referencia. Y tenemos en cuenta que antiguamente la universidad igual era reconocida como esa torre de marfil, que la gente estaba ahí como la veía como esa institución difícil de acceder. Piensen que por muchos, muchos, muchos años las universidades medievales solamente dejaban que se integraran personas que estaban vinculadas a un medio específico, y con el tiempo eso ha ido cambiando. Entonces, son distintas posturas, distintas apreciaciones, cada uno lo puede ver y también interpretar desde la forma que lo pueda interpretar, y que también con el conocimiento que se tenga, pero yo aquí solamente estoy tratando de explicar un poco de teoría para que ustedes puedan crear también sus propios conceptos, y eso lo puedan corroborar con la información que existe en múltiples bueno, plataformas y accesos para poder entrar. Me imagino que ustedes tienen algún material de estudio, pero por lo menos yo me enfrasco en esas teorías. Y desde ahí, bueno, hablamos sobre el modelo de la universidad estadounidense, que como dice su compañero, son universidades que están destacadas dentro de los rankings, cumplen con modelos que en el fondo vienen a ayudarnos a interpretar un poquito cómo se equilibran los distintos roles, cómo también se garantiza la toma de decisiones estratégicas, y cómo también se protege bastante el tema de la calidad académica. Han pasado muchas cosas los últimos años, por lo menos los últimos 2 años, la universidad estadounidense ha tenido ahí como sus pequeñas turbulencias. No sé si han visto noticias, si se han documentado un poco con eso, pero sin embargo su prestigio sigue siendo de bastante calidad. Lo mismo con las universidades inglesas, bueno, de Reino Unido en general, que se reconocen por su trayectoria. Es interesante que veamos un poquito sobre el Consejo de Administración en Estados Unidos, cómo se representa el interés público a través de este tipo de gobernanza. Las funciones que se incluyen dentro de este consejo es definir un poco la misión de la universidad, de supervisar los programas, de hacer una supervisión de finanzas, y sobre todo también de seleccionar y evaluar a la persona que va a actuar como presidente dentro de la institución. Este consejo de administración, que se llama diferente a como nosotros lo podemos conocer dentro de nuestros contextos, es un órgano estratégico que viene a garantizar un montón cómo la universidad en el fondo direcciona y también se mantiene dentro de un estado de sostenibilidad dentro de la institución como tal. Entonces, por una parte tenemos a un presidente que desempeña un rol ejecutivo mucho más amplio que el de un rector, dentro de los contextos latinoamericanos o europeos, y que no solamente lidera la institución, sino que también tiene la responsabilidad de captar fondos públicos y privados que hacen estas negociaciones con stakeholders, y adapta también la universidad a los cambios del entorno. Entonces, esta capacidad de gestión y visión estratégica es súper importante para que exista un real éxito dentro de la universidad como tal. Entonces, actúa también desde otra parte la facultad académica, que aunque no toma decisiones ejecutivas, sí
sí tiene un papel bastante consultivo y que es bastante importante y su participación se centra principalmente en aspectos curriculares, de requisitos para los títulos, el tema de la evaluación de los programas académicos. Lleva un enfoque bastante meritocrático que asegura también que existan altos estándares de calidad en la enseñanza y de la investigación. Entonces, ¿en qué se diferencia este modelo del europeo o de otro contexto? O del español, en que la autonomía se trabaja de una manera diferente. En Estados Unidos las universidades tienen mucha independencia, sobre todo en la parte financiera, mientras tanto en España o en contextos europeos las instituciones dependen muchísimo del financiamiento estatal, entonces ahí es donde se puede identificar la gran diferencia. La universidad pública, por ejemplo, española, recibe más del 90% de su presupuesto del Estado. En cambio, en Estados Unidos ese porcentaje es súper bajito, máximo un 25% en algunos casos como universidades más grandes. Entonces, son distinciones que son bastante interesantes de analizar. También está todo el tema del papel del presidente. En España los rectores son elegidos por la comunidad universitaria, mientras que en Estados Unidos este presidente es el que se selecciona por el Consejo de Administración con un enfoque mucho más enfocado en el liderazgo ejecutivo y en la adaptabilidad estratégica, y es una diferencia que en el fondo subraya también la orientación hacia estos resultados del modelo estadounidense y que claramente está mucho más enfocado en las líneas empresariales. Pero no nos vamos a profundizar tanto en eso porque son temas bastante controversiales, pero que en general es para que ustedes puedan abrir un poquito y ampliar un poquito la mirada de que este éxito del sistema estadounidense radica principalmente en el proceso de adaptación que han ido haciendo de la evolución de la universidad como tal, en su enfoque, en los resultados y en la estructura bastante ágil que tienen. Entonces, existen quizás un montón de retos, obviamente, por ejemplo, el tema de la dependencia de la filantropía es uno de los temas que más se ha cuestionado, por eso les decía si habían visto algunas noticias en los últimos años que se han hecho bastante conocidas porque hay personajes famosos que están ahí han sido cuestionados o que han puesto ahí como condicionamientos para poder seguir aportando o no. También el tema de la captación de fondos, que puede ser bastante difícil de replicar en otros contextos, como, no sé, por ejemplo, el español, donde no existe ese tipo de donaciones privadas que puedan sostener una institución tan grande. Entonces, a pesar de que existen esas diferencias, la idea es que ustedes también puedan enfocarse en aprender de este énfasis en la colaboración entre actores que rige el modelo estadounidense, sobre todo en esta rendición de cuentas y transparencia que viene a buscar también la excelencia como uno de sus ejes principales. Entonces aquí vamos a destacar la capacidad para poder innovar y experimentar con distintos modelos de gestión y tomamos este como ejemplo porque claramente que de manera tradicional sus universidades siempre se han reconocido por la calidad que tienen. Entonces, desde aquí, bueno, podemos hacernos algunas preguntas sobre cómo podemos nosotros adoptar dentro de nuestras instituciones estos modelos. Aquí la idea no es copiar el modelo americano porque quizá va a ser muy difícil de hacerlo, pero sí quizá adaptarlo. Ahí hay algunos autores como Ortega y Gasset que dicen que se tienen que buscar un poquito información, pero no como modelo a seguir, sino que la idea es que se pueda tomar lo mejor de estas prácticas y moldearlas según las propias realidades y necesidades. Entonces, el desafío como líderes académicos es poder impulsar un poco una gobernanza que combine la autonomía con responsabilidad, con innovación y desde el enfoque de la sostenibilidad que siempre ha estado también al servicio de la calidad educativa y el impacto social. Entonces, la invitación aquí, chicos, y ojalá que en la próxima clase podamos hacerlo, es reflexionar un poco sobre cómo podemos nosotros aplicar este tipo de lecciones a nuestras universidades, cuáles son los elementos que podríamos considerar dentro de este modelo como inspiración y cómo también se pueden fortalecer nuestras propias estructuras de gobernanza para poder adaptarnos a todos estos retos del siglo XXI y cómo lo han hecho ellos. Entonces, va por ahí, enfocarnos un poquito en eso. También hay otras universidades que se han reconocido por hacer
buenas adaptaciones a lo que son los entornos más cambiantes a través de distintas innovaciones, principalmente la tecnológica, el tema de la competencia de nuevos actores en la educación superior y cómo también esta presión dentro de los rankings internacionales ha ido influenciando no solamente en estos aspectos de gobernanza, sino que también ha ayudado a que se asegure que la institución cumpla con todos sus objetivos de enseñanza, de vinculación social, que es súper importante, y de investigación. Países, por ejemplo, como Dinamarca, Finlandia, Japón, han ido implementando distintas reformas que han ido otorgando también mayor autonomía a las universidades y han hecho que exista una promoción de la decisión estratégica. Entonces, se ha enfocado desde ahí, se ha integrado el modelo del NPR, el tema de la rendición de cuentas es bastante importante, se han hecho, no sé, juntas directivas para poder integrar miembros externos que puedan hacer una certificación, una visualización de cómo se ve la universidad desde afuera. El tema de la selección de líderes universitarios también se ha ido modificando. Hoy en día se basa en criterios un poquito más profesionales, se ha profesionalizado un montón, lo que implica ser una persona que lidera o dirige. También hay mayor flexibilidad en todo lo que es la flexión de recursos humanos y cómo las universidades en general no solamente cuentan con buenos recursos financieros, sino que también con buenas estructuras de gobernanza que hacen que esos recursos financieros sean mucho más sostenibles en el tiempo y que los enfrasque en todos estos parámetros de autonomía. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas prácticas? Por ejemplo, la innovación tecnológica a través de distintos cursos, cursos masivos, estos MOOCs, no sé si los conocen. Em, el tema de la competencia de la universidad privada y corporativa, ahí entra también una práctica bastante novedosa y que nos puede sacar también muy buenas enseñanzas. Es súper importante reflexionar un poco y direccionar cómo la universidad privada se mueve en escenarios diferentes a la pública. Y el tema de los rankings internacionales, que al final igual termina siendo una presión por la rendición de cuentas, pero también por mejor desempeño. Las universidades españolas, por ejemplo, se enfrentan a problemas como la gobernanza ineficiente, todavía que existe muchísima burocracia en todo lo que implica la organización. Por ejemplo, yo ando pidiendo un certificado hace 3 semanas y hoy día me dijeron que bajara una plantilla y que lo copiara. Y yo como, ok, me lo hubiesen dicho hace 3 semanas. Entonces, todavía existe mucha burocracia. También existe bastante falta de autonomía para innovar y obviamente que ellos todavía se centran en temas de resultados académicos y científicos, pero son poco competitivos a niveles internacionales o por lo menos con otros niveles, con otros países europeos. Para que España, por ejemplo, pudiese modernizar sus sistemas universitarios, bueno, se recomienda un montón que adopte modelos de gobernanza más flexibles, que se fomente todo este equilibrio entre rendición de cuentas y autonomía, que eso es lo que más se nota la carencia y que también exista esta visión que quizás tiene la universidad estadounidense sobre largo plazo, como que todo vaya a un impacto social, pero de una forma un poco más sostenible. Entonces, todas estas reformas podrían permitir que las universidades fueran motores de innovación y también que contribuyan de manera mucho más creciente al desarrollo económico, ¿ya? Em, bueno, cuando hablamos sobre la Universidad Latinoamericana, hay bastantes retos. La rendición de cuentas, si bien existe en Latinoamérica, a menudo está bastante más enfocada en cumplir con trámites burocráticos que en evaluar o mejorar la calidad. Em, bueno, no sé si les interesó, pero yo tengo un artículo que es sobre eso, como quién evalúa las agencias de acreditación. ¿Quién acredita que esas agencias tienen estas facultades acreditadoras? Es como un loop que no sabemos hacia dónde va, porque sabemos que existen, sabemos que tienen una posición, sabemos que son súper importantes, pero ¿quién las evalúa? ¿Quién evalúa esos indicadores? ¿Se mueven por políticas públicas? Entonces puede generar un poquito de desgaste o desviar un poco la atención sobre cómo se está evaluando realmente la calidad dentro de estas instituciones. Entonces, yo creo que por ahí falta un poco de transparencia. Si bien existen muchos avances dentro de lo que es la institución en Latinoamérica, la inversión en investigación y desarrollo sigue estando bastante limitada. ¿Y eso qué pasa? Que la consecuencia principal es que existe muy, muy, muy baja producción científica. Entonces,
hace que exista menos presencia a niveles internacionales y también menos transferencia de conocimiento a un sector más productivo. Entonces, la brecha ahí es bastante, es un desafío bastante interesante. Em, y bueno, el tema de los modelos o cómo se establece este marco regulatorio dentro de lo que es el control en Latinoamérica también deja dudas porque si bien fomenta la autonomía y se apoya con quizá incentivos financieros, eh, es más desde el control que desde las medidas facilitadoras. Entonces eso puede de entenderse o subentenderse que también hacemos un montón de interpretaciones y eso cuidado chicos porque estas cosas no son tan interpretativas sino que son efectos sociales de lo que puede establecer un tipo de acción dentro de un entorno, dentro de un sistema. Entonces, pasa mucho que se puede traducir en regulaciones demasiado de control o excesiva o que exista total falta de incentivos para la excelencia académica. Entonces, mientras universidades como la finlandesa o las de Dinamarca sirven como estos modelos de referencia, la realidad sociopolítica y económica de Iberoamérica en general exige que exista una adaptación, más no un modelamiento. O sea, que no podemos imitarlo porque estamos ahí como con bastante diferencia. Entonces, son brechas que ocurren, que quizás en algún momento se van a poder equilibrar, pero la idea aquí siempre es centrarnos en priorizar la inversión en investigación, en infraestructura, en reformar la gobernanza universitaria, que en el fondo hagan que exista mayor estrategia y menos politización, que eso también es uno de los efectos que nos vamos a encontrar. Eh, Todo lo que implica el fomento de alianzas público-privadas que también van a impulsar la innovación y el tema de la sostenibilidad y obviamente que exista el poder establecer indicadores de rendimiento que no solamente evalúen la cantidad, sino que también la calidad y la pertinencia social y ver también de dónde nacen todos esos indicadores que en el fondo no podemos identificarlo tan fácilmente. O sea, decimos, bueno, estas agencias son externas porque no son nacionales, pero sí son nacionales. Al final, ¿quiénes son los que establecen estas evaluaciones? Y siempre entender que Latinoamérica tiene un potencial enorme, pero necesita un poquito consolidar las estructuras de gobernanza para que se puedan aprovechar también al máximo no solamente los recursos humanos, sino que también los académicos. Aquí todo esto, estos elementos juegan de manera interrelacionada para que en el fondo la persona que está a cargo de liderar pueda decidir hacia dónde y cómo hacerlo. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la importancia de este tipo de líderes académicos viene a ser fundamental para que la universidad se pueda mover, la institución se pueda mover de una forma sostenible. Eso es súper importante. Entonces, todos estos países que han reformado sus universidades han dado mayor autonomía para decidir estos caminos y también recursos para que exista también un traspaso, una caminata de este camino con mayor éxito y siempre desde la rendición de cuentas. Entonces, los cambios son necesarios para que en el fondo las universidades puedan estar dentro de lo que son estos escenarios de competitividad, pero también basándose mucho en lo que es la innovación. Entonces, desde ahí, repensar, pensar mi rol, cuáles son mis posturas en todo esto y nada, analizar. Es súper importante ese trabajo de análisis. Y bueno, tenía este artículo que la verdad es que yo siempre lo presento, sabemos, bueno, aquí hay varios chilenos, Chile es un caso de estudio a nivel universitario dentro de Latinoamérica, es uno de los países que mayor información nos da por el tema de cómo se estructura el sistema de educación superior. Si quieren, revísenlo, léanlo. Rodolfo Schramm trabaja bastante el tema de educación superior desde un aspecto sociopolítico súper interesante. Bueno, Cabrales también. Y nos muestra a un Chile súper, súper, súper poco preparado
para los desafíos actuales. Yo los invito a que lean ese artículo, no es nada de pesado, es un artículo que se lee bastante liviano y nos muestra en la gobernanza universitaria, post retorno a la democracia, las universidades se presentan como con una visión bastante mercantil, donde la educación privada, la educación superior es tratada como un bien privado. Entonces, es un modelo que ha sido perpetuado a través de un proceso de dictadura que no ha cambiado, entonces súper interesante que lo puedan ver. Sabemos que en América Latina pasaron muchas cosas en los años 70, 60, fines de los 60, 70, que se instauran un montón de dictaduras militares y cómo eso también ha influenciado en el desarrollo de nuestras instituciones y cómo eso también explora mucho el concepto de gobernanza universitaria, cómo se toman las decisiones dentro de estas universidades y cómo también se analiza el desplazamiento de poder desde el Estado y la comunidad académica hacia el mercado. O sea, cómo cambiamos nuestra visión y cómo también ha resultado en una de las mayores privatizaciones de la educación, con una participación casi nula del Estado y una dependencia del privado eh, aterradora, por decirlo así. Yo los invito a que lo lean, que lo puedan analizar y bueno, les voy a compartir, yo ahora me tengo que salir de la clase, no tengo tiempo para entregar links, pero les voy a compartir el material, se los voy a entregar a Mar, que es la encargada de, bueno, de organizar mis clases y les voy a compartir este artículo y el otro. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Eh, Nada, un gusto, un agrado. A mí me encanta esta materia, este campo, así que lo disfruto un montón, me gusta muchísimo y espero que hayan aprendido cositas. Así que nada, voy a poner la cámara en pausa y voy a seguir aquí. Y eso, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Luego, gracias, gracias.